Hola, buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Gerson Edgar Ferra Torres. Soy estudiante del doctorado en Sistemas y Ambientes Educativos en la sede de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y mi tema de investigación se relaciona con el cambio organizacional en las escuelas normales y la contribución del PRODEP como una política pública. Ante este panorama, bueno, les comento que mi director de tesis es el doctor Vincent Beren de Vries y el codirector el doctor Rubén Edel Navarro. Mi tema de estudio está enfocado a las escuelas normales como instituciones de educación superior que forman profesores de educación básica, y las primeras preguntas que me planteo para establecer y justificar el planteamiento del problema es qué son las escuelas normales, cuál es el papel de la organización y gestión institucional para cumplir las metas planteadas por las políticas públicas, cuál es la contribución de estas políticas al mejoramiento y operación de la gestión institucional y en las funciones sustantivas de la educación superior. Entonces tenemos que el interior de este estudio se focaliza en las condiciones heterogéneas, en las prácticas de gestión de las escuelas normales, articulado al análisis de las políticas de educación superior. El contenido de la presentación está dividido en estos apartados. Hay un estado del arte en donde se engloba todos los avances que tenemos en este problema a nivel nacional e internacional, el marco epistémico, hay un marco conceptual, el marco teórico es donde vamos a sustentar las teorías tanto de cambio organizacional como de políticas públicas, y el diseño metodológico. Entonces, como mencionaba yo en este inicio del video, hay algunos antecedentes que tenemos que tomar en cuenta para contextualizarlo, el problema. Entonces tenemos que hay un artículo tercero constitucional que es donde nos estamos sujetos como escuelas normales, porque desde ahí se dicta esta cuestión de que es el Estado quien diseña y ejecuta los planes y programas de estudio de las escuelas normales. Ante este argumento, las escuelas normales pues quedan sujetas a una camisa de fuerza que obstaculiza la innovación educativa y la generación de conocimiento, y esta condición pues responde a diversas estructuras de orden jurídico y normativo que ha provocado que las instituciones formadoras de docentes operen su quehacer enmarcadas en un modelo homogéneo, ausente de políticas públicas diferenciadas, pero todo contextualizado al sistema educativo nacional. Es cuando nos enfrentamos entonces al establecimiento de las políticas de educación superior, que bueno, atrae desde el año 2005 nuevas perspectivas de crecimiento institucional en los ámbitos académicos y de gestión, pero todas estas políticas pues recaen en un sistema y en una estructura organizacional de las escuelas normales rígidos y con esquemas normativos impuestos por la dinámica del sistema educativo mexicano y la propia cultura académica de las escuelas, con usos, costumbres, creencias y prácticas que de alguna u otra forma retrasan el cumplimiento de objetivos institucionales. Sin embargo, bueno, hay que decirlo que esto no ha detenido a las escuelas normales. Hemos buscado otros mecanismos, otros procesos de gestión para poder cumplir en buena medida estas políticas. Entonces nos vamos a enfocar a una política que es el PRODEP, que es el Programa para el Desarrollo Profesional Docente del Tipo Superior, que es el responsable, es un programa que incentiva a los profesores de las escuelas normales a tener un equilibrio entre las funciones sustantivas de la educación superior, lo que es investigación, docencia, tutoría, bueno, y todas las demás que conocemos. En este sentido, la justificación del estudio se centra, bueno,
que estas instituciones, desde las teorías de las organizaciones articuladas a las políticas de educación superior, permitirán evaluar el estatus que conlleva los agentes y sujetos integrantes de las escuelas normales, las facilidades o barreras para operar y concretar una política pública como el PRODEP, reconocer el contexto, las culturas académicas y las creencias que se encuentran presentes en estas instituciones. Esto nos lleva a plantear una pregunta de investigación y preguntas derivadas de la investigación en cómo contribuye una política pública como el PRODEP a un cambio en las prácticas de gestión institucional en las escuelas normales, qué prácticas de gestión institucional permiten un cambio organizacional, de qué manera influye el trabajo de los cuerpos académicos en el cambio organizacional de escuelas normales, cómo se relacionan estos perfiles del programa para el desarrollo profesional docente con el perfil profesional de los profesores y qué indicadores demuestran el cambio institucional. Para llegar a esto, bueno, hicimos una revisión de la literatura para saber precisamente de dónde podemos partir para sustentar la investigación. Derivado de estas preguntas de investigación, pues se centran los objetivos de la investigación, que es evaluar la contribución de una política pública como el PRODEP en el cambio organizacional de 4 escuelas normales públicas, y los objetivos específicos que se complementan desde analizar, determinar, comparar y evaluar tanto las condiciones académicas, la efectividad de los niveles de concreción, criterios obtenidos para la obtención del perfil deseable y evaluar los cambios en las prácticas docentes de los profesores de las escuelas normales. Y bueno, tenemos algunos supuestos que subyacen cómo resolver este problema. El PRODEP, como política pública, mejora las condiciones para generar un cambio en las prácticas de gestión institucional y organización en las escuelas normales. La participación de los profesores en el PRODEP mejoran las prácticas de gestión y promueven el cambio organizacional. Los indicadores que mide el reconocimiento a perfil deseable de una institución de educación superior mejoran la gestión institucional de las escuelas normales. Y la implementación de una política pública como el PRODEP ha mejorado las condiciones académicas de los profesores de estas instituciones y, por ende, la formación inicial de los estudiantes. Tenemos un marco conceptual que hemos estado construyendo para contextualizar cuáles serían los constructos o los conceptos que después van a definir nuestras variables del estudio. Tenemos el cambio organizacional, del cual se define como la habilidad de adaptación de las organizaciones a las transformaciones que afectan los ambientes interno y externo, y en donde hemos encontrado estudios y reportes de investigación de Hernández, Gallarzo y Espinosa, de Acosta, de Romero, Matamoros y Campo, entre otros. También tenemos las políticas públicas, que es aquella que se conceptualiza como comprender aquella dimensión de la actividad humana que se cree que requiere la regulación o intervención gubernamental o social. Y bueno, ahí tenemos a Wayne Parsons, que hace un conglomerado del estudio de las políticas públicas, Sejudo, Gil García, Zorrilla y Barba, que son mexicanos, Ávila y Rolling Ken. En cuanto a las políticas de educación superior, se definen como los planes, programas, estrategias y acciones gubernamentales que buscan modificar su sistema según un diseño. Y tenemos estudios de Rodríguez, Aguilar, Varela, García y Díaz Sobrino. También tenemos por último lo que es la administración y gestión educativa, en donde se define como el conocimiento profundo del accionar de la institución, de sus potencialidades, las relaciones con otras comunidades institucionales, ideales, de sus alcances y proyecciones, misión y visión. Entonces, bajo estas perspectivas,
nos podemos ir definiendo cuáles serían las posibles variables del estudio. Por ejemplo, en cambio organizacional podríamos tener el entorno organizacional, las relaciones del ambiente, el cambio planeado, el liderazgo, las actitudes. También tenemos desde las políticas públicas la intervención gubernamental, la agendación de la política del diseño, el entorno organizacional, el marco legal, las condiciones políticas, los valores sociales en juego y las culturas académicas. En cuanto a las políticas de educación superior, podemos tener los aspectos académicos, presupuestales y administrativos, la evaluación, la acreditación, la certificación, la pertinencia y la equidad. Y en administración y gestión educativa, pues los recursos humanos, la infraestructura y la organización escolar. En cuanto esto nos llevaría a plantear, bueno, pues cuáles serían las teorías que subyacen el estudio. Y tenemos prácticamente tres teorías. Una es la teoría de sistemas, de Niklas Luhmann, la teoría de la ecología de las organizaciones de Hannan y Freeman y las teorías para el estudio de las políticas públicas. La teoría de sistemas de Niklas Luhmann parte de la sociología y plantea desde esta perspectiva el estudio de las organizaciones. Y en un primer acercamiento teórico, esta teoría nos puede auxiliar a entender a las escuelas normales como organizaciones desde el punto de vista social y de las actuaciones de las personas. Con respecto a la teoría de la ecología de las organizaciones de Hannan y Freeman, fue desarrollada en 1977 y retomada por diversos autores a nivel latinoamericano e internacional. La ecología organizacional estudia el contexto en el que se desenvuelven las organizaciones para observar las relaciones de causalidad entre la tipología y su desempeño. Esta teoría puede ser clasificada entre las que explican los cambios organizacionales como resultado de acciones externas, pero además se basa en que los cambios se deben más a un contexto externo que influye en la población de la misma. Supone también una gran rigidez y resistencia al cambio en las organizaciones debidas tanto a factores externos como internos que impiden las modificaciones necesarias, pero que si se oponen al cambio se debilita su operación y dejan de existir. Para estos autores, las normas e historia de la organización, las presiones legales y fiscales, las barreras para entrar y salir de los mercados, la información restringida, son factores que hacen difícil el aprendizaje y el cambio organizacional. Y por último, las teorías para el estudio de las políticas públicas. Proponemos indagar acerca de las teorías que subyacen al nuevo institucionalismo, sus escuelas del pensamiento y sus enfoques y modelos de investigación en ciencias sociales, así como en las organizaciones. Y haremos uso también de el enfoque de estudio denominado política basada en evidencia. En cuanto a la articulación teórica conceptual, bueno, la administración y gestión educativa, que es el constructo que estamos tomando, tiene que ver con la teoría ecológica de las organizaciones y la teoría de sistemas de Luhmann. Las políticas públicas, pero también el cambio organizacional, se definen en el nuevo institucionalismo, el análisis político y la política basada en evidencia. Y bueno, el diseño metodológico de la investigación tiene sus raíces en dos tipos de investigación asociadas: la investigación evaluativa y el análisis político a través de un diseño mixto y el estudio de casos. La investigación evaluativa se define como la determinación del valor de un programa, un producto, un procedimiento o un objeto educativo, o de la posible utilidad de enfoques alternativos para conseguir propósitos específicos. Esta clase de evaluación está orientada a proporcionar información que permite aportar nuevos conocimientos a la comunidad científica. Dentro de los enfoques, tenemos el orientado hacia los objetivos y el orientado hacia la decisión.
Y el análisis político, por otro lado, evalúa las políticas de gobierno para proporcionar a los responsables recomendaciones pragmáticas orientadas hacia la acción e incorpora una variedad de metodologías al análisis técnico de problemas políticos, entre los que está el estudio de casos, y es por esta cuestión que hemos definido realizarlo de esta manera. El estudio de casos se puede definir como un estudio que, al utilizar procesos de investigación cuantitativa o cualitativa mixta, analizan profundamente una unidad para responder al planteamiento del problema, probar hipótesis o desarrollar alguna teoría. El escenario, la población y los participantes donde llevaremos a cabo esta investigación, bueno, son 4 escuelas normales que están ubicadas en diversos contextos del país y que tienen a su vez diversos tipos de organización, pero que tienen algo en común, como es la implementación del PRODEP como política pública y la integración de cuerpos académicos y la respuesta de los docentes a cumplir con los criterios que establece el PRODEP. Es como de esta manera pues contribuimos de alguna u otra forma a generar un cambio organizacional. Y bueno, en el terreno del uso de la tecnología también hay que ir abonando un poco, porque de alguna u otra forma esto también tiene un impacto en el uso de las TIC, ¿no? Y bueno, para más dudas y preguntas, bueno, ahí están mis datos, mi correo electrónico, una página del cuerpo académico donde pertenezco, las redes sociales y mi Twitter y mi teléfono celular. Bueno, pues agradecerles a todos, muchas gracias por su atención.